mientras el Festival del Medio Ambiente, la Justidú, damos paso a la charla El agua guarda secretos, la vida que no vemos. Para desarrollar este tema nos acompaña el doctor Rodolfo Benigno de los Santos Romero, biólogo, maestro y doctor en ciencias con especialidad en Universidad del Neotrópico, así como catedrático del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Su trayectoria se ha enfocado en el estudio y conservación de los recursos acuáticos, la acuicultura y la biodiversidad, participando en proyectos de investigación orientados al aprovechamiento sostenible y la protección de los ecosistemas acuáticos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Antes que nada, pues agradecer esta invitación. Cuando me contactaron, me comentaron que hablara acerca de un tema que fuera importante en la actualidad. Y creo que en la actualidad no hay nada más importante que el agua. Al final, pues el agua es vital. Pero quise ir un poco más allá, acerca de lo que no vemos dentro del agua. Creo que todos nosotros hemos ido a ríos a disfrutar una playa, pero lo único que vemos es el agua, o nos metemos al agua, pero dejamos un poco de lado todo lo que estos cuerpos acuáticos esconden y lo importante que han sido para que ahorita todos estemos sentados aquí. Debemos de reconocer que somos agua, que la vida nació en el agua y que la vida se fue transformando en el agua. Y en el momento en el cual ¿no se pudo? Y en el momento en el cual pues uno trata de encontrar respuestas hacia cómo funcionamos, pues hay que echar una mirada hacia el agua. El agua es el solvente universal. Funcionamos gracias al agua. Aquí veo muchachos de terapia física o las ciencias que están relacionados con las ciencias biológicas y médicas. Pues de alguna manera el agua es importantísimo en todos los fenómenos que suceden. Bueno, en lo que logran arreglar ¿En qué carpeta guardó su presentación, sabes? ¿En qué carpeta está? ¿Estaba en la raíz? ¿En la raíz? ¿No? ¿Secretos del agua? Si no... ¿Mande? ¿En PowerPoint? ¿En un PDF lo tienes? Sí, pues sí, pero se lo di a la... ¿Es esta, no? Ah, es esa, sí. ¿Qué me parece? Si no, le paso mi computadora y... ¿También? Sí, sí. Pásame el cable, porque... Bien, esto sucede siempre. Bueno. Sucede siempre. Pero bien, les voy a platicar un poco acerca de qué trata esta pequeña presentación que es producto de esta charla. Cuando uno quiere entender cómo es que funciona la vida, debemos de retroceder un poco de tiempo atrás. Aproximadamente
600 o 700 millones de años, en donde hizo ¡pum! El planeta. ¿Sí? Todo ese caos que existía, todas esas condiciones adversas, de repente cambian. Existen muchas teorías acerca de qué fue lo que ocasionó estos cambios. La más cercana en la actualidad es ese posicionamiento de nuestro satélite natural de la Luna, que generó un fenómeno importante que se llama gravedad. La gravedad hizo que todos los procesos físico-químicos que había en el planeta se lograran estabilizar, ¿sí? Y dentro de esos procesos físico-químicos se dieron las condiciones para que aparecieran los primeros seres vivos. Que algunos dicen que fue una serie de reacciones químicas, quizás en la escuela ya en alguna ocasión se los mencionaron. Otros dicen que fue producto de material que vino del exterior del planeta, lo que trajo la vida a nuestro planeta. Todos esto es válido, incluso tan válido como la del Ser Supremo, que también es válida. Mientras no se demuestre lo contrario, todas las hipótesis son adecuadas. Pero bien, esta estabilidad dio paso a los primeros organismos. Ahora, el agua, ¿sí?, genera estas condiciones para que estos organismos lleven a cabo todo un proceso que se llama intercambio de energía. Y este intercambio de energía lo mantenemos en la actualidad. Todos nosotros llevamos a cabo intercambio de energía, ¿sí? Nos comemos una torta, la transformamos, la convertimos en energía y esa torta se va a convertir en desecho y tiene que salir porque tiene que salir, ¿sí? Eso se llama flujo de energía, ¿sí? Y es el primer mecanismo que buscaron los organismos para poder, ¿sí?, vivir, ¿sí? Y después otro fenómeno que se llamó sobrevivir, ¿sí? Entendamos esas diferencias. Primero trato de conservar mi estabilidad interna para después empezar a sobrevivir, ¿sí? Yo siempre le comento a mis alumnos, saludos a todos ellos, que los seres vivos en el planeta siempre buscamos dos cosas, ¿sí?, que son bien importantes. No sé si sepan cuál es la primera cosa que buscan todos los seres vivos en el planeta. Dicen agua, aire, ¿sí? Hablando del aire, es nuestro veneno, nuestro veneno universal, porque hay un proceso que se llama oxidación, ¿sí? Y todos los seres vivos morimos por oxidación. Entonces, el aire, que es importantísimo, también es nuestro veneno. Pero normalmente todos los organismos vivos, desde que empezaron a ser, ¿sí?, organismos independientes, heterotrofía, lo que buscamos es comer, ¿sí? Y lo segundo, excretar por ahí, bien importante, ¿sí? Buscamos primero comer y después no ser comidos, ¿sí? ¿Sí? Todos los organismos, ¿sí?, buscan comer y después que el otro no me coma, ¿sí? Y una vez que se logre eso, viene un proceso importante que se llama evolución, ¿sí? Porque yo voy a buscar algo bien importante que se llaman todos estos mecanismos para poderme comer al otro, pero también todos los mecanismos para que no me coma. Y entonces empiezan los organismos a generar venenos, espinas, patas, alas, todo lo que de alguna manera permite los cambios para poder sobreponerse al que nos quiere comer. La vida primitiva es un gran misterio y tenemos muchas hipótesis. Pero siguen todavía los científicos tratando de entender qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasó en ese periodo, ¿sí?,
en donde no había vida, que de alguna manera propició después la aparición de la vida. Como pueden ver, muchas reacciones químicas que se dieron en el mar, que dio paso a estos primeros organismos, ¿sí? De alguna manera estamos hablando de procariontas, ¿sí? Estos primeros organismos estructurales que no se diferencian en mucho de nosotros, porque estos organismos lo que buscan es alimento, ¿sí? Pero una vez que lo obtienen, ¿sí? Lo transforman y excretan, ¿sí? Y también respiran, y también sienten, ¿sí? Y también se comunican y se reproducen, cosa que todos nosotros hacemos, ¿sí? Y a veces nos decimos, es que nosotros somos más evolucionados. ¿Será cierto? Nosotros apenas tenemos 2, 3 millones de años en el planeta, ellos tienen 500, ¿sí? Entonces, ellos han desarrollado mecanismos importantísimos de cambio, de evolución que les ha permitido sobrevivir, ¿sí? Y es entonces en donde una de estas teorías que platicaba acerca de esa relación que tenemos con nuestro satélite natural, que es la Luna, propició que las condiciones en el planeta empezaran a cambiar, ¿sí? Y empezó a generarse lo que fue una estabilidad, ¿sí? Térmica. ¿Qué creen que fue lo que generó la aparición de la Luna? ¿Tendrán idea? Los poemas, las canciones, más allá de eso. ¿Qué creen que propició la Luna? ¿La aparición de qué? A ver, tenemos aquí muchos estudiantes, algunos profesionistas. ¿La Luna qué provocó? Siempre la vemos ahí y nos preguntamos, ¿y para qué es importante? Gracias a la Luna tenemos algo que se llama atmósfera, ¿sí? Esta atmósfera propició que los organismos empezaran a dispararse, ¿sí? Y una vez que se encontraron estas condiciones, pues empezamos a tener un gran boom de vida, ¿sí? Todos los océanos empezaron a poblar, ¿sí? Y estos océanos ricos en organismos empezaron a generar cambios, ¿sí? Normalmente se estima que somos aproximadamente el 0.3% de todos los seres vivos que hay en el planeta, incluyendo insectos, de lo que en algún momento hubo en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad sí hay procesos de extinción bastante severos, ¿sí? Hace ratito decían, si las abejas desaparecen, muy probablemente sí desaparecemos nosotros, pero tiene razón el ponente. La Tierra es tan bondadosa que va a decir, ya no están los humanos, que continúe la vida. Al final, sí, una frase muy cierta que salió en una película, a veces Hollywood, no todo es malo, decían, la vida siempre se abre camino. Creo que es Jurassic Park. Entonces, la vida siempre se abrió camino, independientemente de las 6 extinciones masivas que hubo en el planeta que lograron que casi todo se extinguiera. Incluso nosotros nos hubiéramos quedado en proyecto, ¿sí? Gracias a estos procesos de adaptación que se dio en el planeta es que estamos compartiendo este mundo con gran cantidad de organismos vivos, llámese animales, plantas, protozoarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, sí, la vida, el planeta sigue un camino natural, ¿sí? Pasan 500 millones de años y pues la vida en el agua sigue guardando grandes secretos, ¿sí? Que es normalmente donde empezaría mi plática. Normalmente, sí, es importante que podamos distinguir, ¿sí? Que el agua, ¿sí? Son ecosistemas o sistemas que albergan vida con características completamente diferentes. Los océanos y los mares guardan ciertas condiciones que permiten el
acomodo de ciertos organismos, que es diferente a las condiciones que hay en el agua dulce. ¿Ustedes creen que en unos cuantos millones de años viviendo en el mar nosotros podamos volvernos marinos? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unas cosas que tenemos aquí, que se llaman riñones, ¿sí? Que les tardó 300 millones de años en conformarse, ¿sí? Y que tienen rutas evolutivas diferentes a lo que tienen estos organismos y que desarrollan un proceso que se llama osmorregulación. Esa regulación osmótica hace que tengan un equilibrio entre el agua interna, que es dulce, y el agua salada, que es externa. Y entonces logran, ¿sí?, poder vivir con ese equilibrio osmótico. ¿Qué nos pasaría a nosotros si empezamos a consumir agua de sal? Y nos estamos nadando y estamos consumiendo agua de sal. Paso número 1, deshidratación. Toda la sal hace un proceso de presión osmótica inversa, saca todo el agua dulce del proceso. Y eso provocaría que esto deje de funcionar. ¿Sí? Entonces, no tenemos capacidad para hacer esto. Entonces, el hecho de que hay organismos marinos, organismos de agua dulce, obedece a mecanismos evolutivos completamente diferentes que se van conformando en un proceso de largo alcance. Cuando hablamos de los mares, ubicamos a las ballenas. Ubicamos todos una ballena. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de cuál fue el origen evolutivo de las ballenas? ¿O siempre fueron ballenas? Antes, Se dice que mamíferos terrestres. exactamente, antes de ser ballenas eran mamíferos parecidos a perros, a pequeños caballos. Incluso existen estudios filogenéticos en donde las ballenas están muy emparentadas con las vacas, ¿sí? Y estos organismos, Paquicetus, uno de ellos, incluso hasta búsquenle en la IA, Paquicetus fue el primer organismo que fue precursor de lo que fueron las ballenas. Entonces, normalmente estos tipos de actividades que provocan procesos de evolución se deben a ciertas condiciones que el mismo cuerpo de agua propicia. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las condiciones de agua en los océanos, pues no podemos separar a este grupo que son las bacterias, ¿sí? Esta es la base alimenticia, ¿sí? En todo el planeta, en hidrosfera, en atmósfera, en litosfera, tenemos bacterias. Las bacterias son nuestros acompañantes universales, ¿sí? Y son las que se originaron hace aproximadamente 700 millones de años. Ojo, 700 millones de años contra 480 millones de años que aparecen los primeros animales, ¿sí? Entonces son organismos que ya estaban y que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia. Esta base de animales propició a que después aparecieran estos, ¿sí? Protozoarios, protistas, ¿sí? Unas máquinas biológicas, ¿sí? No hay nada que tengamos nosotros que no tengan ellos, ¿sí? Y nos superan en muchas cosas, capacidad de sobrevivencia, ¿sí? Estos organismos, ¿sí?, ante un cambio climático importante, ellos se quedan y nosotros nos vamos. Entonces, normalmente estos organismos fueron los que de alguna manera dieron esta pauta de la diversidad biológica general que se presentó en los mares, ¿sí? Y están ahí escondidos, ¿sí? Están allá. Toda esa parte verde de agua que ven, que uno dice, ¿esa agua está mugrosa? No, ¿sí? Es un agua llena de estos organismos, ¿sí?
¿Qué pasa si nos tomamos el agua? Pues nos enfermamos. Pero no es porque nos los comamos ella, sino porque nosotros tenemos respuestas, sí, ante patógenos y ante agentes extraños que hace que nos desencadene un proceso reactivo, que es propiamente lo que nosotros vamos a llamarle enfermedad. Pero estos fueron los precursores, ¿sí? Estos organismos, ¿sí?, que parecen simples, en realidad son organismos muy complejos, ¿sí? Incluso más complejos que estos, ¿sí? Nosotros seguramente los hemos visto en documentales, las esponjas, ¿sí? Los primeros animales, nuestros primeros abuelos, ¿sí? De estos nosotros descendemos. ¿Por qué son importantes estos? Con toda su imperfección, ¿sí?, son los primeros que empezaron a agrupar células, ¿sí? Y una vez que se agrupan las células, empezamos a formar tejidos. Y ya que tenemos los tejidos, empezamos a tener órganos. Y entonces, ahí la importancia de estos seres que están persistiendo a lo largo de muchos millones de años y que se han mantenido y que son base de cómo entender estos procesos biológicos. Incluso, al estudiar las esponjas podemos entender muchos procesos médicos que en la actualidad están revolucionando las ciencias biológicas. Estas esponjas dieron paso a estos bichos. Estos ya los conocen. Salen en Bob Esponja. Ya tenemos tejidos. Ya hay tejidos. Ya el organismo empieza a prepararse para la nueva etapa que son los órganos. Pareciera simple. Un vaso, un intestino, un riñón. Lo vemos muy natural, ya nos acostumbramos a ellos. Pero el tener un riñón funcional es un gasto energético enorme, ¿sí? Tener un pulmón, ¿sí?, es un gasto energético que requiere muchísima complejidad, porque no nada más es esto. Ustedes no van a mentir. ¿Cómo funcionan los pulmones? Intercambio gaseoso. ¿Qué requerimos para ese intercambio gaseoso? Algo más importante. ¿Mande? Algo más importante para que se dé el intercambio gaseoso. Agua. ¿Sin agua respiramos? No. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad respiratoria? La neumonía, ¿qué es? Una acumulación de agua en los pulmones. ¿Por qué? Porque el organismo está generando una respuesta que hace que se impida esa relación entre el agua y nuestros organismos. Esa respuesta genera un moco aquí, ¿sí?, que tapona todos nuestros órganos. Y lo mismo pasa en el intestino. ¿Qué pasa cuando tenemos reacción defensiva en el intestino? ¿Por qué? Nuestro intestino, ¿cuál es su mecanismo de defensa? Generar moco. Genera un moco que cubre todo el intestino para que no pasen las bacterias, los patógenos. Ese moco impide que absorbamos agua y entonces se va todo directo, ¿sí? Ahora, ¿y qué tiene que ver lo que estoy mencionando con este bicho? Esto es 99% agua. Todas sus funciones vitales, ¿sí?, las realiza de acuerdo al agua. Incluso ese movimiento que ustedes ven no es otra cosa más que pasar el agua de un tentáculo a otro para generar una especie de latigueo. No sé si han visto estas mangueras de bombero cuando abren una llave, cómo empiezan a latiguearse. Normalmente este proceso es similar a esto. Esta medusa lo que hace es mover todo el agua de su cuerpo a los diferentes sectores del cuerpo y entonces provoca locomoción, provoca peristalsis que hace que el alimento llegue a todos los organismos y entonces es un organismo que no tiene órganos, pero que a través del agua ha logrado mantener ese equilibrio
que le permite la vida. Y entonces, pues, ya a partir de estos procesos en los cuales los organismos empiezan a evolucionar, empezamos a tener la aparición de los tejidos que van a formar los órganos. Bueno, ¿alguien conoce las malaguas? ¿Sí? Bueno, normalmente las malaguas generan estructuras muy urticantes, que incluso si llega a comparar con venenos, en donde pueden llegar a matar incluso personas. Estas estructuras obedecen a este comentario que les hice hace rato. Los organismos viven para comer y para no ser comidos. Entonces las medusas son unos seres extraordinarios que desarrollan estos mecanismos de alimentación y de protección, ¿sí? Que después los organismos ya más evolucionados empiezan a perfeccionar. Y por ejemplo tenemos esto, seguramente no lo conocen, se llaman nemertinos, ¿sí? Y sí, esa cosa blanca que sale ahí se llama probóscide, ¿sí? Eso sirve para capturar el alimento, ¿sí? Incluso esa parte del video se ve cómo está expulsando la probóscide. Estos nemertinos, ¿sí? De alguna manera son nuestros ancestros comunes. ¿Por qué? Porque ya tienen los 3 tejidos. Ya tienen un endodermo, un mesodermo, un ectodermo, y esto propicia a que aparezcan los órganos. Aquí ya empezamos a tener riñones, lógicamente unos riñones muy primitivos. Empezamos a tener ya un enterón, que es un intestino bien desarrollado, y empezamos a tener estos órganos que establecen una comunicación entre el interior y el exterior, ¿sí? Y esa es la importancia, pues esa comunicación entre el interior y el exterior la seguimos manteniendo, ¿sí? Nada más que nosotros ya empezamos a tener órganos sensoriales, ojos, oídos, manos, que nos permiten generar una comunicación con el medio exterior. Es impensable ver el éxito de un organismo que no tiene una relación con el medio exterior, ¿sí? Ahora, si en la parte conocida de estos mares y océanos hay muchos secretos que no conocemos, en las zonas abisales o en la región Hadal, que estamos hablando de casi 10,000 metros de profundidad, hay organismos que aún están presentes y que casi no conocemos. La gran mayoría de ellos con reacciones químicas que presentan fotoluminosidad. ¿Esto qué quiere decir? Producen su propia luz, ¿sí? Y no producen su propia luz para verse bonitos, sino que esa luz la producen para atraer una presa. Nada más que a veces no nada más atraen la presa, atraen al depredador, ¿sí? Entonces, normalmente, este organismo que tenemos aquí, ¿sí? Es un caracol, así como lo ven todo feo, es un caracol, un nudibranquio, ¿sí? Este organismo utiliza su luminosidad para atrapar organismos, pero también los pueden atraer. La cosa es que este es extremadamente venenoso. Entonces, hay organismos mayores que él que han aprendido a lo largo de las muertes de sus antecesores a no comérselo. Entonces, podemos ver estos parientes de los camarones, ¿sí? O estos, que es un poliqueto, que sería de alguna manera un primo de la lombriz de tierra que conocemos. Entonces, todavía existen muchas cosas que están ocultas en nuestros mares y que día tras día los biólogos marinos están encontrando cosas cada vez nuevas. Lógicamente acompañado por un proceso tecnológico muy fuerte.
porque llegar a esas profundidades sí requiere de tecnología muy avanzada y muy cara. Con todo y eso, sí, pues debemos de reconocer que la importancia de los océanos es general. Ahorita nosotros estamos experimentando un fenómeno que se llama El Niño, ¿sí? Que quiere decir que estos océanos están incrementando su temperatura. Y realmente en años siguientes, estos fenómenos tanto del niño como de la niña se van a volver cada vez más drásticos, ¿sí? Y esto va a provocar que los océanos experimenten cambios, y esos cambios nos van a repercutir en el continente, pero sobre todo los cambios van a afectar al mismo océano, porque es una de las fuentes primarias de energía que hay en el planeta. Podemos hablar de meteorología para entender cómo se dan los climas y cómo están condicionados por el océano, pero bueno, ese es en otro capítulo. ¿Cuál es la importancia de los océanos? Esto, ¿sí? ¿Alguien los ubica? Normalmente se les conoce como plancton, ¿sí? Esto es el sustento de la vida de los océanos, ¿sí? Muchas variedades de plancton reciben connotaciones como krill, ¿sí? Cuando se trata de la alimentación de los cetáceos, ¿sí? Y muchos de estos, sí, están constituidos de un grupo que se llama copépoda, ¿sí? De cada 100 organismos que habitan el mar, 90 son copépodos. Entonces ahí la importancia de estos organismos. Esta es la base de esta pirámide alimenticia. En la actualidad se ha hablado mucho de las pesquerías que van en un descenso. Cada vez hay menos atún, cada vez hay menos sardina y cada vez menos camarón. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el calentamiento que están experimentando los océanos hace que cada vez haya menos copépodos, ¿sí? Entonces, al no haber alimento base, ¿sí? Pues no están los organismos superiores. Es como si de repente desaparecieran todas las plantas, ¿sí? Todos los herbívoros se mueren. Y si se mueren los herbívoros, después siguen los carnívoros, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahorita en el mar, de ahí la importancia de lograr un equilibrio global. No vale de nada decir o hacer campañas de cuidemos a los océanos si no cuidamos la tierra, porque al final lo que pasa en los continentes todos lo vertimos a los océanos, ¿sí? Y entonces es todo un proceso integral. Debemos de cuidar desde nuestra casa para que de manera general esto contribuya primero hacia los continentes y después hacia los océanos, ¿sí? Más o menos lo que les explicaba de esta cadena trófica, que tiene que ver en gran medida con estos microorganismos que no vemos y que sustentan a los organismos que sí vemos. Ballenas, tiburones, delfines no existen si no están estos organismos pequeños, ¿sí? Incluso siempre que vamos a la playa, ¿sí? Queremos ver esto, ¿sí? La bioluminiscencia, ¿sí? Y esta cosa no es otra cosa más que reacciones químicas que estos microbichos pequeños están haciendo. Lo único que pasa es que el golpe de las olas, el caminar de las aves estimula estos organismos que choca uno con otro y al chocarse se enojan, se calientan y generan una reacción química y se ve la fotoluminiscencia. Entonces, el entender mucho acerca de estos secretos que guardan los océanos, pues está relacionado básicamente con todos los microorganismos que ahí están presentes, ¿sí? Ahora, cambiando un poco de tema hacia de los océanos, pues lo mismo sucede en los cuerpos de agua dulce, actualmente denominados como humedales, ¿sí? Y estos humedales podemos hablar de ríos, lagunas, lagos, que todos conocemos humedales de este tipo, ¿sí? ¿Lo ubican? Río Grijalva, ¿sí? Cañón del
del sumidero. Lagunas de Centla, ¿sí? Tabasco, ¿sí? Importantísimos como reservorios de biodiversidad. Montebello, Chiapas, ¿sí? En realidad México, ¿sí?, ha sido bendecido con una gran cantidad de humedales, y nada más puse estos 3 por cuestión de espacio, pero podemos hablar de gran cantidad de humedales que son representativos en todo México. Pero la importancia de estos humedales es que desde hace mucho tiempo han sido utilizados, ¿sí?, por los hombres, ¿sí? Tanto ríos, lagunas guardan muchos recursos que han sido utilizados a lo largo de la historia y que están ahí, que son nuestro sustento, y que en la actualidad ya han sido de alguna manera olvidados, pero ya no son extraídos, pero ahora están desapareciendo no por extracción o pesca, sino por contaminación. Entonces, esta imagen que ven aquí no es una otra manera de esta relación que existe entre el agua y el humano. Esto es una chinampa, ¿sí? Esta parte del cultivo de organismos dentro del agua. Y cuando hablamos de cuestiones culturales, ¿sí?, pues todas estas culturas que, como bien dice el expositor anterior, ya no somos más que una mezcla de muchas razas que generaron toda una cultura mestiza, pues empezaron a aprovechar los recursos de manera diferente. Y en toda la zona centro de México tenemos organismos de este tipo. Estos se llaman acosiles. Normalmente el organismo lo vemos así. Casi se encuentra en todos los cuerpos de agua dulce de México, ¿sí? Y son un recurso que están ahí y que son el sustento de otros organismos, porque luego vamos a los ríos y del único que hablamos, de la nutria. Río Copalita, importantísimo el río Copalita por sus nutrias. Y este es el alimento de la nutria, ¿sí? Sin estos la nutria no está, ¿sí? Entonces, quizás es importante que después podamos entender cómo los ecosistemas acuáticos funcionan de manera integral, ¿sí? Y el que sigue es nuestro organismo de moda, en los billetes, en los camiones, en la tele, ¿sí? Pero antes eran tamales de ajolote, ¿sí? Normalmente esto era la dieta elemental de la mayoría de los pueblos originales, ¿sí? El acosil, el que les mostré anterior, el ajolote, normalmente eran parte de esta gran tradición que había entre el hombre y los recursos acuáticos. Sin duda alguna, pues los peces, ¿no? ¿Sí? Michin era el término que se le daba a estos organismos, ¿sí? Y normalmente estos pueblos nombraban a los lugares de acuerdo a los recursos en los cuales se sustentaban. ¿Qué les recuerda a Michin? A un lugar como a Michoacán, lugar de peces, ¿sí? Incluso en Oaxaca, ¿alguien conoce Chacalapa, en la costa? Chacalapa proviene de Chacali, que es lugar de camarones, ¿sí? O Cuitzeo, ¿sí? ¿Sí? Lugar, ¿sí?, de cuitzes, unos pequeños caracoles que se dan en la zona también de Michoacán, o Axolotitlán, ¿sí?, lugar de ajolotes. Entonces, normalmente, antes los lugares se tipificaban de acuerdo a sus recursos que proveían, ¿sí? Los chacales, como habíamos dicho, la región de Chacalapa, y pues no tenemos nada más Chacalapa, Oaxaca, tenemos Chacalapa, Veracruz, Chacalapa, Puebla, Chacalapa, Hidalgo, Chacalapa, Jalisco. Normalmente lo único que va a cambiar es el santo,
¿sí? San quién sabe qué Chacalapa, y cambia el santo, pero el término de Chacalapa se queda, porque era el lugar donde se obtenían los chacalis, los camarones grandes, ¿sí? Pero bien, pero todo esto de lo que les hablé no puede subsistir sin estos organismos invisibles que están en el agua, como la pulga de agua, esta Daphnia, ¿sí? Si ahorita nosotros sacamos agua de ahí, seguramente encontramos estos cladóceros, estas pulgas de agua. Los inmortales, ¿sí? Los inmortales tardígrados, ¿sí? Incluso se han llevado al espacio, se han puesto sin gravedad, sin oxígeno, y no se mueren, ¿sí? Entonces, de ahí la connotación de inmortales. Incluso hay evidencias de que estos organismos presentan una criptobiosis, que pueden estar 200, 300 años, sí, encriptados, y cuando encuentran las condiciones vuelven a la vida. Rotíferos, ¿sí? Perdón por las fotos, pero a veces los microscopios no son tan buenos. Protozoarios gigantes, esto es un ciliado, ¿sí? Se pueden ver ahí los cirros, sus cadenas de cilios, y es un comedor de bacterias. Todos estos organismos permiten que peces, crustáceos, caracoles, que son recursos que consumimos, puedan existir. Ahora, como hace rato lo mencionó, venimos del Tecnológico del Valle de Oaxaca, y en el Tecnológico tenemos un laboratorio que se llama de acuacultura y limnología. Acuacultura por los recursos acuáticos que tratamos de aprovechar, y limnología para entender cómo funcionan estos cuerpos acuáticos. Y bueno, y cuando nos invitaron, pues lo primero que dijimos, bueno, ¿qué vamos a presentar? Sí, entonces tenemos un pequeño estanque. Normalmente los muchachos se quejan porque no los saco a campo cuando pues, tenemos un estanque en donde tenemos todo, ¿sí? Y normalmente este estanque tiene las mismas condiciones de este estanque que está acá atrás, o de muchos estanques que conocemos. En realidad nos sorprendería ver la cantidad de vida que tiene el agua. Yo lo que hice fue nada más sacar una muestra de agua de este estanque, la llevé aquí, que es nuestro laboratorio, que están invitados los que les gusten estas áreas de la limnología, nuestro laboratorio de acuacultura y limnología, y empezamos a observar bichos. Todo lo que les voy a presentar a continuación fue producto de sacar una pequeña muestra de agua, ¿sí? Y aquí tenemos un rotífero, un ciliado, ¿sí? Podemos ver cómo el organismo presenta movimiento ciliar coronario que le permite atraer a organismos más pequeños, otros protozoarios más pequeños, o incluso bacterias. Aquí se ve una ampliación de esta corona ciliada, ¿sí? Que de alguna manera nos permite ver cómo es su funcionamiento, ¿sí? Tenemos otro tipo de protozoario, con características ya más ameboides, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Genera procesos de expansión para ir de un lugar de menos alimento a un lugar de mayor alimento, ¿sí? Igual un ciliado del tipo vorticélido, ¿sí? Y aquí tenemos un gastrótrico. Dirían, este organismo mide menos que un protozoario. A veces pensamos que los unicelulares son microscópicos. No, hay algunos como el que les mencioné que ya es más macroscópico, ha de medir como 1 milímetro. Pero tenemos que es ya un organismo tisular, ya tiene tejidos, ya tiene órganos, pero mide menos que un protozoario. Entonces, para que podamos ver a veces la complejidad que un cuerpo de agua puede presentar, este es un gastrótrico, ¿sí? El nombre hace referencia a estas pequeñas vellosidades que están cerca de su vientre, por eso el término de gastrótrico. Trico es pelos en el estómago. Entonces, normalmente es un organismo que nos dice
que la calidad del agua es estable. Ojo, el hecho de que esté verde no quiere decir que esté contaminada, sino hay un proceso de fertilización, ¿sí? Y de intercambio energético entre los diferentes componentes del estanque que le genera estabilidad. Si nosotros encontramos este tipo de organismos, nosotros podemos utilizarlo como un bioindicador y establecer que nuestra agua presenta condiciones para ser utilizada. Ojo, no potable, ¿sí? Pero para ser utilizada. ¿Qué quiere decir? La puedo filtrar, ¿sí? La puedo decantar y después sí la puedo potabilizar. Tenemos a rotíferos. Lo que es los copépodos en el mar, los rotíferos son en el agua dulce. Esta es la base, este es el soporte alimenticio de la mayoría de los cuerpos de agua dulce. Entonces aquí tenemos un rotífero, ahí tenemos la corona ciliada, esta cosa que se mueve aquí es un mástax, que es como una mandíbula interna que se encarga de triturar el alimento. ¿Sí? Protozoarios que no son tan buena onda, aquí ya tenemos protozoarios parásitos del tipo de flagelo, un mastigóforo, entonces estos sí llegan a causar problemas gastrointestinales. ¿La reconocen? No, ¿verdad? ¿Y no? ¿Ahí? Es una hidra, es un celenterado, pariente de los corales, pariente de las anémonas, de las medusas, nada más que de agua dulce, ¿sí? Y aquí la pregunta es, voy a regresar un poco, creo que era del otro lado, ya me salí, apoyo técnico, por favor. Aquí la pregunta es, ¿vieron el tanque de dónde lo saqué? ¿Cómo llegaron? Si lo único que echaron fue agua de un pozo. ¿De dónde llegó tanta vida? ¿Sí? Entonces, hay veces que uno trata de entender estos mecanismos mediante los cuales la vida se está expandiendo y uno dice, bueno, es que estos organismos están en medios de agua naturales, en lagos, en lagunas. ¿Cómo llegó a través de un pozo? ¿Sí? ¿Mande usted? La lluvia, ¿sí? Y aunque no a veces crean, uno de los mecanismos más importantes mediante el cual llegan los organismos son las excretas de las aves, ¿sí? Las excretas de los insectos. Entonces llegan insectos, se posan en el agua para obtener agua para beber, excretan y se van. Y entonces en esas excretas llegan estos organismos. Pero sí, la diversidad que encontramos en un cuerpo de agua tan pequeño es muchísimo. Y eso que fue un frasquito, si me hubiera puesto a raspar el fondo, si hubiera sacado muestras de superficie, si hubiera colectado raíces, quizás más organismos pudiese haber encontrado. Pero tenemos un organismo con características muy especiales. ¿Ven todo eso que rodea sus tentáculos que parece como granitos de azúcar? Esos se llaman nidocitos. Esos son urticantes. Si esa hidra tuviese el tamaño de su vaso de agua, nos mata por la cantidad de células venenosas que presenta. Lo bueno es que mide 100 micras. Entonces, si nos toca, pues las células urticantes ni siquiera van a pasar nuestra epidermis. Pero dentro de su ecosistema, dentro de su universo, pues es un organismo que genera ese equilibrio, ¿sí? Y si el gastrótico me dice que la calidad del agua es buena, es la cereza del pastel. Me dice que mi estabilidad en el ecosistema acuático en donde está, presenta un flujo de energía bastante bueno. Ya no metí más, pero quien guste, son bienvenidos. Quien les atraiga esto, están los microscopios. Esto, normalmente el meterse con un microscopio
es como meterse al TikTok. Una vez que sale el primer bicho, le busca el segundo y el otro y el otro y el otro y se queda ahí ya hasta que uno ya empieza a ver doble o ya se está quedando ciego. Pero bueno, fue un placer. ¿Puedo mandar un saludo? Me dieron estos supuestamente para grabar. Quiero mandar saludos a un excelente amigo, al ingeniero Tito Santibáñez, que le dije que le brindaría esta plática. Y bueno, y a todos los muchachos, a todos ustedes les mando un saludo. Gracias. Agradecemos esta interesante presentación que nos permitió conocer la diversidad de organismos que habitan en el agua y reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas acuáticos. Muchas gracias a todas y a todos. En este momento, la subsecretaria de Recursos Naturales y Cambio Climático, la licenciada Iris Jocelyn López Zabaleta, le hará la entrega de su reconocimiento. Pues bueno, ahora sí, ya vamos a entregar otro reconocimiento al doctor Rodolfo Benigno de los Santos Romero, pero antes de entregárselo, me gustaría dar una pequeña semblanza de su currículum. De verdad que somos muy afortunados en escuchar a este tipo de eminencias como doctores, así que es el doctor en Ciencias en Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional Unidad Oaxaca. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuenta con cerca de 35 publicaciones en revistas científicas y de divulgación de reconocido prestigio, entre ellas Latin American y Aquatic Research. Creo que sí lo dije bien, ¿verdad? Ahora sí. El inglés no se ve. Su trayectoria académica y científica se ha enfocado en el manejo y conservación de los recursos acuáticos, así como en el estudio de la fisiología digestiva y reproductiva de crustáceos. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de los Valles Centrales de Oaxaca, donde imparte cátedra en programas de licenciatura y posgrado, además de dirigir el laboratorio Acuacultura y Limnología. Sus líneas de investigación se orientan al desarrollo de la biotecnología aplicada y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales acuáticos. Asimismo, participa como docente en la maestría en producción animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con amplia experiencia en la impartición de cursos y talleres especializados, entre los que destacan buenas prácticas en el cultivo de peces y crustáceos, morfometría geométrica, calidad de agua en el sistema acuático, estanques, análisis, interpretación y control, así como el muestreo de trabajo en el campo acuático. De igual manera, ha colaborado en diversos proyectos de investigación y vinculación con los sectores social y productivo, sobresaliendo iniciativas relacionadas con el aprovechamiento de subproductos pesqueros en Puerto Ángel, Oaxaca, el uso de lechos para el tratamiento de aguas como altas concentraciones de nitrógeno derivadas de actividades acuícolas y la evaluación de dietas vegetales en el cultivo de tilapia. Así que, pues hoy tuvimos el gusto de poder escuchar durante este Festival del Medio Ambiente al doctor Rodolfo Benigno de los Santos. El gobierno del estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Benigno de los Santos Romero por su destacada participación en el Festival del Medio Ambiente, la Justidú, con la ponencia titulada El agua guarda secretos, la vida que no vemos, compartiendo conocimientos, experiencias y reflexiones que fortalecen la conciencia ambiental y la conservación de nuestro entorno, firma la doctora Karime Ondajar, secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. Muchísimas gracias, no, gracias doctor. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por compartirnos su conocimiento. No,